Aparte yo lo tomo con un cariño. No sé si te diste cuenta, pero ya estoy en modo vacaciones. ¿No? Ya arrancó ahí, ¿eh? Qué ganas de estar ahí, ¿no? Estaría bueno, estaría bueno. Muy bien, vamos a continuar en el día de hoy estudiando 2 Samuel. Te voy a invitar a que busques 2 Samuel, el capítulo 11. Vamos a dar lectura a unos versículos de ese capítulo. La prédica de hoy se llama De la tentación a la tragedia. Vamos a leer probablemente el capítulo más trágico de la Biblia, el más triste de la Biblia. Vamos a ver una situación de un hijo de Dios mordiendo el polvo de verdad, ¿no? Digamos, entrando en una situación de pecado, entrando en una situación donde estoy hablando del rey David. El rey David, una de las pocas personas, si no la única, que la Biblia dice que tenía el corazón conforme a Dios, es decir, un hombre de Dios, pero en un momento pierde el rumbo, peca y cae de una manera muy tremenda. Y yo coincido, varios teólogos piensan que el capítulo 11 de segunda Samuel es el capítulo más trágico de toda la Biblia. Yo coincido, lo vamos a leer una parte interesante de ahí y vamos a reflexionar un poquito sobre esto, sobre la tentación y cómo la tentación nos puede llevar a la tragedia si nosotros no le damos un corte a eso, ¿no? La palabra de Dios está escrita para que nosotros reflexionemos y para que lo tomemos como una advertencia. Lo que le pasó a David nos puede pasar a nosotros. Ninguno de los que estamos aquí, ni el que habla, ni ninguno de los que me escuchan hoy, está exento de que podamos tener un problema de esta índole. Y por algo la palabra de Dios lo dejó expresado ahí, para que aprendamos. Hay muchas cosas, podríamos hacer una serie de prédicas sobre el capítulo 11 de 2 Samuel. Yo voy a reparar solamente en 3 puntitos, nada más. Quizás después el miércoles que viene, si tiene ganas el pastor Esteban, puede seguir profundizando en esto, pero es muy interesante que este pasaje lo podamos leer y lo podamos reflexionar bastante en casa, así que se lo dejo para que lo marquen en la Biblia, lo lean y que lo leamos también sin ningún tipo de sorbe espiritual, sin pensar que a nosotros no nos puede pasar, porque lo que le pasó a David le puede pasar a cualquiera de nosotros. ¿Amén? Vamos a leer, ¿te parece? Capítulo 11 de 2 Samuel, vamos a leer unos cuantos versículos. Dice así, ¿lo encontró? ¿Lo tiene? Muy bien. Dice, en la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. ¿Sí? Mientras todo el mundo estaba en batalla, él se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente, ¿qué dice? Hermosa. Por lo que David mandó que averiguaran quién era y le informaran. Se trata de Betsabé, que es hija de Eliam y esposa de Urías etitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación, así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Entonces David le envió este mensaje a Joab, que era el capitán del ejército, ¿no? Mándame aquí Urías elitita, el esposo, ¿no?, de esta chica. Y Joab así lo hizo. Cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaba Joab y los soldados y cómo iba la campaña. Luego le dijo, vete a tu casa y acuéstate con tu mujer. Tan pronto como salió del palacio, Urías recibió un regalo de parte del rey, pero en vez de irse a su propia casa, se acostó en la entrada del palacio donde dormía la guardia real. David se enteró de que Urías no había ido a su casa, así que le preguntó, has hecho un viaje largo, ¿por qué no fuiste a tu casa? En ese momento respondió Urías, tanto el arca como los hombres de Israel y de Judá se guarecen en simples enramadas, y mi señor Joab y sus oficiales acampan al aire libre, y yo voy a entrar en mi casa para darme un banquete y acostarme con mi esposa. Tan cierto como que su majestad vive, que yo no puedo hacer tal cosa. Fíjate la integridad de este hombre, ¿no? Bueno, entonces quédate aquí
hoy, y mañana te enviaré de regreso, replicó David. Urías se quedó ese día en Jerusalén, pero al día siguiente David lo invitó a un banquete y logró emborracharlo. A pesar de eso, Urías no fue a su casa, sino que volvió a pasar la noche donde dormía la guardia real. A la mañana siguiente David le escribió una carta a Joab y se le envió por medio de Urías. La carta decía: pongan a Urías al frente de la batalla donde la lucha sea más dura. Luego déjenlo solo para que lo hieran y lo maten. Por tanto, cuando Joab ya había sitiado la ciudad, puso Urías donde sabía que estaban los defensores más aguerridos. Los de la ciudad salieron para enfrentarse con Joab, y de entre los oficiales de David cayeron en batalla, de los que cayeron en batalla, también perdió la vida Urías el hitita. Versículo 26. Cuando Betsabé se enteró que Urías, su esposo, había muerto, hizo duelo por él. Después del luto, David mandó que la llevaran al palacio y la tomó por esposa. Con el tiempo ella le dio un hijo. Sin embargo, lo que David había hecho le desagradó al Señor. Bueno, ¿alguien puede decir amén? Amén. Otra vez, la historia de David, el rey más exitoso de toda la historia, un hombre conforme al corazón de Dios. Un día, mientras él tendría que estar en batalla, decide quedarse a hacer modorra, a dormir, y sale a pasear por el patio, ¿no? Y encuentra una mujer de la cual le parece que era bellísima, y hay una historia de amor. Hay una historia de amor ahí. O de pasión, o de sexo, o de música. Él dice que la vio y era muy hermosa. Tan hermosa que la mandó a llamar. Y cuando la mandó a llamar, se acostó con ella. Ella había terminado su periodo menstrual, dice, así que de esa noche de pasión hay un embarazo no deseado, ¿no? Aparece un embarazo. Ella se lo hace saber a David. ¿Por qué se lo hace saber? Y bueno, hay mucha especulación respecto de eso. La Biblia no dice que ella fue forzada a hacer esto, ni la Biblia dice que ella fue engañada para hacer esto, sino que tanto David como ella quisieron hacer esto. Esa es la verdad. Pero cuando ella se encuentra embarazada, ella sabía bien que la ley decía que a las personas adúlteras se les daba la pena de muerte. Entonces, su marido hacía bastante tiempo que estaba en batalla, y cómo es que ella estaba embarazada, ¿no? Evidentemente había habido adulterio. Entonces, temiendo la ejecución, la pena capital, le avisa al rey. Quizás algunos especulan que hasta con la intención de ella transformarse en reina, ¿no? Y digamos, es bastante difícil pensar que ella no se daba cuenta que la estaban mirando cuando estaba bañándose, ¿no? Y que se podía ver que ella se estaba bañando, ¿no? Pero independientemente de todo eso, ella se lo hace saber al rey David, ¿no? El rey David también sabía que no solamente ella tenía que morir, según la ley, sino que también el que había cometido el adulterio varón tenía que morir. Pero probablemente pensaba que como él era rey, digamos, la ley iba a ser un poco más permisiva con él, pero ella definitivamente iba a morir. Entonces idea un plan. Él idea un plan, dice: voy a hacer venir al esposo y que pase una noche con ella, entonces el embarazo va a parecer que es del esposo y que no es mío, y listo, solucionado el problema. Pero resulta que se encuentra con un muchacho muy íntegro, ¿no? Él dice: mientras mi general está en batalla y durmiendo en la intemperie, yo no voy a ir a mi casa a acostarme con mi esposa a darme un banquete, y duerme en la puerta del palacio, ¿no? Y eso pasa durante 2 noches, y hasta intenta emborracharlo para que él... Pero este hombre no, realmente era una persona íntegra, ¿no? Mucho más íntegra, evidentemente, que David, ¿no? Vos fíjate que Urías dice: el arca del Señor y mi coronel están allá, y yo no me voy a quedar acá, ¿no? Casi como diciendo: mientras el arca y los soldados están allá, no me voy a quedar a dormir como te quedás vos, ¿no? Casi, ¿no? Así que no tiene mejor idea David, que dice: bueno, lo tengo que eliminar. Y le manda una carta. Vos fíjate lo trágico de todo esto,
que le manda una carta al general por medio del mismo Urías. El que lleva la carta es el mismo Urías, ¿no? Él escribe una carta y le dice, cuando estén en la batalla, agarren, ponelo delante y córranse y déjenlo que lo maten. Bueno, fin de la historia. Urías muere, ella hace luto y finalmente se transforma en una de las esposas, en otra de las muchas esposas que tenía el rey. Porque para esta altura, y lo tragicómico de todo esto es que David, para cuando hace toda esta macana, él tenía un harem, tenía muchas mujeres. Así que ella se transforma en una esposa más del rey David y le da un hijo. Después, si usted sigue leyendo la historia, ese hijo es herido por el Señor y muere. Y a partir de acá va a venir un gran juicio de Dios sobre la familia de David, sobre la vida de David. Y David va a vivir muchas cosas muy terribles a partir de este pecado, ¿no? Así que a mí me gustaría, tiene la historia, ¿no? Más o menos. A mí me gustaría revisar lo que dice Gálatas en el capítulo 5. Que quizás valga la pena que lo tengamos en cuenta ya muchos años después, y con el Espíritu Santo en medio de nosotros. Hay una palabra en Gálatas que me gustaría que consideremos. Hay un consejo, dice: así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren, pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley, ¿no? Hay un consejo: dejate guiar por el Espíritu. Así que me gustaría repasar con ustedes en el día de hoy 3 reflexiones sobre el pecado. Está claro que hay un pecado, ¿no? Yo he escuchado a mucha gente hacer sobre esta historia, ¿no? Leyendo a otros teólogos y demás, hacer un hincapié muy fuerte sobre el tema del adulterio, ¿no? Pero quizás el pecado más grave es el asesinato, sin lugar a dudas, ¿no? Y cómo podemos, tal cual como dice el título de la prédica, podemos ir de la tentación a la tragedia muy rápidamente, ¿no? Si nosotros dejamos que el pecado caiga su semilla y dé fruto de una cosa que parece insignificante, como puedo decir, bueno, miré algo que no había que mirar, pero lo miré, y ya que lo miré, y como tengo el poder para, ¿no?, invitarla, y cómo hay una sucesión de hechos que pueden hacer que la tentación termine en tragedia. Entre paréntesis, quiero decir que el diablo está muy interesado en que la tentación se transforme en una tragedia en tu vida. Trabaja muy fuerte para que la tentación sea una tragedia en tu vida. Entonces, me gustaría reflexionar algunas cosas, 3 al menos, respecto del pecado. Lo primero que yo te quiero contar es que la tentación hace pie sobre nuestros descontroles. Si vos lees la historia de David, la historia de David es una historia donde él constantemente tiene, lo voy a decir de esta manera, inestabilidad emocional. Le gustan las mujeres. Esa es la verdad. El problema de David no empieza con Betsabé, empieza mucho tiempo antes. Él sabía que la ley le prohibía 3 cosas al rey. En Levítico capítulo 16 dice: para el rey, ni muchos caballos para que no ponga su esperanza en la fuerza digamos, bélica, en la fuerza de su ejército, y pierda la esperanza en Dios. Ni mucho oro para que ponga su esperanza en el oro, en sus recursos económicos, y pierda su esperanza en Dios. Ni muchas mujeres para que las mujeres no lo hagan perder su mirada a Dios. Así que el rey sabía que él no podía tener muchas mujeres, no debía tener muchas mujeres, pero él tenía muchas mujeres. De hecho, lo que yo te conté, David tiene un harem para cuando le pasa esto con Betsabé. Es decir, que la tentación hace pie donde están nuestros descontroles, y el diablo sabe bien dónde están tus descontroles. ¿Cuáles son las cosas que no están ordenadas en tu vida? ¿Cuáles son las cosas que, a pesar de que vos te has acercado a Dios, todavía arrastrás y que todavía no has entregado al Señor, ¿no? Entonces, esto es muy importante, porque el diablo conoce quizás mucho más de nosotros que nosotros mismos.
¿no? Esta cosa de que te hace pisar el palito, ¿no? Él sabe dónde poner el palito, ¿no? En el caso de David eran las mujeres, y vos fíjate cómo su hijo, el Salomón, que la Biblia dice que fue el hombre más sabio de toda la historia. El problema que tiene Salomón es que tiene como 700 concubinas, digamos, tiene un harén como de 700 mujeres, y eso lo hace perder su mirada de Dios y termina hasta en una guerra civil en la nación, ¿no? Digamos, cómo repite el pecado del padre. Entonces, ojo con esto, porque la tentación hace pie sobre nuestras debilidades, sobre nuestros descontroles, sobre las cosas que todavía no le entregamos a Dios. Y qué importante es que nosotros podamos entregar nuestros descontroles a Dios y decirle: Dios, yo necesito que vos ordenes mi pasado, porque yo no quiero volver a repetir la historia con las cosas que están mal en mi vida. Otra cosa interesante que yo veo en esta historia es que la tentación sucede cuando estás solo. David estaba solo. Y habitualmente creo que es muy peligroso estar solo. No tener compañía espiritual es tremendamente perjudicial, ¿sí? Qué diferente hubiese sido para David si hubiese tenido un compañero o una esposa idónea con la cual pudiera decir: mirá, negra, necesito que oremos porque estoy tentado. Estoy a punto de tirar todo por la borda y necesito que ores conmigo. Necesito que vayamos a hablar con nuestro pastor porque realmente tengo un problema, ¿no? El problema de estar solo, de no tener en quién apoyarse. A David le pasa eso, no tiene con quién. Entonces, qué importante es la comunidad de fe, qué importante es tener la persona correcta al lado, una mujer idónea. Por algo Dios, cuando habla de la mujer, habla de una mujer idónea para un hombre, ¿no? La mujer correcta, la mujer que te puede acercar a Dios. Así que ojo con esto, la tentación hace pie en nuestros descontroles pasados, ¿sí? Pero hay una segunda cosa que tenemos que tener en cuenta en el pecado, es que lo que la tentación llama belleza es desagradable para Dios. Vos fíjate este contraste. David mira y dice que es hermosa, que es una mujer bellísima, y por eso pasa lo que pasa. La última frase de la historia dice: pero todo esto le desagradó al Señor, ¿no? En la tentación pasa siempre eso. Lo que para la tentación es belleza, para Dios es desagradable. Entonces, yo empecé la prédica diciendo una historia de amor, una historia romántica, una aventura. Nosotros solemos llamar así, lo hice a propósito. ¿Por qué? Porque nosotros, como hombres, como mujeres, como seres humanos, le queremos poner otros títulos a lo que Dios llama pecado. Entonces es un romance, entonces es una aventura, entonces es una canita al aire, o el nombre que le queramos poner. Y Dios está diciendo: esto es pecado, esto está mal, no tiene que estar en tu vida. Habitualmente, me gusta mucho ese contraste, el texto está muy claro. David mira, es belleza. Dios mira, es horrible, es desagradable. ¿Ven ese contraste? Y me parece que es muy interesante, porque lo que la tentación llama belleza es desagradable a los ojos de Dios. Acordate de la tentación de Jesús, ¿no? El diablo tentando a Jesús. Para cualquier uno, todo el poder del mundo, todo el dinero del mundo puede ser muy atractivo, ¿no? Sin embargo, Dios lo mira como algo desagradable. Interesante para pensar, ¿no? Lo que la tentación llama belleza, para Dios es desagradable. Por último, quizás la última reflexión y la más interesante es que razonar con el pecado solo acarrea tragedia. David mete la pata, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Él la ve a la mujer que se estaba bañando, la ve desnuda, le agarra la excitación, la manda a llamar, ella evidentemente accede, duermen juntos esa noche, él comete un pecado. Y en vez de ir corriendo al Señor a pedir perdón, ¿qué hace? Razona con el pecado. ¿Cómo arreglo esto? ¿No? Y cuando vos razonás con el pecado, entras en el espiral de la tragedia. ¿Cómo arreglo esto? Y bueno, lo llamo a este para que venga y tenga sexo con ella, entonces todo el mundo piensa que es hijo de ella. Entonces, y así zafo, pero como el tipo no fue a dormir allá, entonces, ¿cómo lo soluciono? Bueno, ya sé, lo mato, ¿no? Digamos, y es como una espiral que te lleva a la tragedia. ¿Por qué? Porque razona con el pecado, no razona con el arrepentimiento. La palabra de Dios nos invita a que cuando nos equivocamos, cuando pecamos, acudamos corriendo a nuestro Señor Jesucristo.
Todas estas cosas, dice Juan en 1 Juan, todas estas cosas se las escribo para que no pequen, pero si alguno peca, acuérdense que tenemos a Jesús en el cielo, nuestro abogado, el cual fue tentado en todo, se puede compadecer de nuestras debilidades. Es decir, que el consejo de la palabra de Dios es, ojo, tenemos que ponerle mucha garra a no pecar, pero si pecaste, no razones con el pecado, porque eso te va a llevar a la tragedia. Lo que tienes que hacer es inmediatamente correr al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Correr al arrepentimiento y apartarte del mal. El que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia, dice la palabra de Dios. Así que sí, la palabra de Dios te invita a que vos reflexiones para no caer, pero si tropezaste, si caíste, si pecaste, no razones con el pecado, porque eso te va a llevar a la tragedia. Corre a los brazos de Jesús. Los brazos de Jesús siguen estando abiertos para todo aquel que arrepentido vaya a pedir gracia al trono eterno de Dios. ¿Está conmigo? Muy bien. Entonces, para recordar, la tentación hace pie en nuestras historias de descontrol. Pidámosle a Dios que nos ordene. Esas cosas que están en el pasado, esas cosas que nos descontrolamos, que se nos salió la cadena, que hacíamos, bueno, Señor, ordename, yo esto te lo entrego. No quiero más esto. No quiero más engañar a mi mujer, no quiero más engañar a mi esposo, no quiero más el descontrol, no quiero más esto, no quiero más la droga, lo que sea. Porque la tentación va a ser pie en nuestros descontroles. Entregáselo a Dios. Segundo punto, acordate, lo bello puede ser desagradable para Dios. Lo que es lindo para la tentación es desagradable para Dios. Y por último, razonar con el pecado trae inevitablemente la tragedia. Así que, si pecaste, ¿qué tenés que hacer? Corriendo a los brazos del Señor Jesucristo. Muchísimas gracias por escucharme, que Dios te bendiga.